¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están?
¿A quién le toca exponer la NIC 16? ¿A alguien le toca de acá exponer la NIC 16? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Bueno. ¿Seleccionar final de los integrantes? Sí, yo lo manejo eso. Hago los cambios. Todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Ok, buenos días con todos. Buenos días también a quienes están conectados virtualmente. ¿Se me escucha bien? ¿Me contestan, por favor? Sí, buenos días, ¿cómo está? Hasta allá no puedo leer los nombres. Creo que dice buenos días Harumi, buenos días Graciela, buenos días Verónica. A ver si es una prueba para ir al oculista o no. Con la justa puedo leer, porque esta aula es más grande que la anterior. Buenos días Flor, ¿cómo estás? Buenos días Verónica. Bueno chicos, entonces damos inicio a nuestra clase del día de hoy. La semana pasada tuvimos una sesión adicional por la recuperación del feriado. Quienes no pudieron conectarse a la sesión virtual de recuperación deberían poder ver la sesión grabada. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de poderla revisar para ver si realmente está grabada y está colgada en el aula virtual. ¿Alguien la vio? ¿Alguien vio la clase que no estuvieron? ¿Sí? ¿Sí? Sí, muy bien. Me dicen que sí está grabada, espero que la hayan revisado, ¿no? Esta semana vamos a terminar de ver lo que es la NIC 16, propiedad, planta y equipo, ¿no? Hoy día vamos a terminar de ver un par de conceptos que nos quedó pendiente y avanzar con los ejercicios de cuaderno de trabajo, ¿no? Vamos a tener también un control de lectura. El control de lectura que no se tuvo en la sesión de recuperación, lo estamos teniendo el día de hoy, ¿ok? La siguiente sesión, el miércoles de esta semana, terminamos la NIC 16, tenemos una evidencia de aprendizaje, tenemos también, me parece, un siguiente control de lectura, ¿no? Tenemos en la siguiente sesión, también tenemos un control de lectura y tenemos la exposición a cargo del grupo de la NIC 16. Si alguien del equipo de la NIC 16 tiene alguna consulta o alguna pregunta, me la puede hacer ahora, ¿no? Podemos conversarlo un momentito, ahora y durante la clase, también podemos conversarlo durante el break, es cuestión solamente que me lo digan, ¿no? A la hora de salida no les prometo poderlo conversar porque este kit de HighFlex lo tengo que devolver inmediatamente, termine la clase, porque hay un profesor que dicta en la siguiente sesión, ¿ya? Pero sí me pueden mandar un correo, si desean, ¿no? Y hacerme las consultas correspondientes. Entonces, no sé si haya algún integrante de la NIC 16 ahora en clase. ¿Alguien? ¿De los que están conectados virtualmente también? ¿Nadie? No sé por qué, fíjense, mis clases presenciales, ¿ya? Están a full. Todos llegan tempranito y están a full. La clase está llena. He dictado ahora de 8 a 10, y esto que las clases son a las 8 de la mañana. Yo llego a 5 para las 8 y ya hay más de la mitad del salón. A las 8:03 ya el salón está lleno. Veo que en esta clase, en esta sección, hay bastante ausentismo. No lo sé por qué. De ahí dicto también virtualmente, no HighFlex, sino totalmente virtual. Ahí también tengo todos mis alumnos conectados. No, es que somos pocos, dicen. Pero estoy preguntando si hay alguien de la NIC 16 y nadie me dice que está acá. Eso quiere decir que están ausentes. ¿No? ¿Ah? No hay nadie. Bueno, a ver. Tenemos también, fíjense, ya tenemos agendada, ¿no es cierto? Es para el siguiente miércoles 13, tenemos agendada nuestra primera PC1. Tenemos la PC agendada.
¿Ya? O sea, ¿cuándo es miércoles 13? Falta un montón, ¿no? No, no es cierto. Es ahorita, es la próxima semana. ¿Ya? Entonces, hay que ir estudiando. ¿Qué va a entrar? Va a entrar marco conceptual, va a entrar NIC 1, ¿ya? Va a entrar la NIC 2, la NIC 16, y de la NIC 38 va a entrar hasta donde lleguemos. ¿Sí? ¿Ok? La NIC 38 va a entrar también una parte introductoria, pero entra. ¿Ok? Entonces, tenemos bastantes temas para poder estudiar. ¿Ya? ¿Cómo viene la PC? Viene parecido a los ejercicios de cuaderno de trabajo. ¿Ya? ¿Ok? Y también vienen preguntas para que ustedes pongan su opinión. Claro que esa opinión tiene que estar totalmente en línea, se puede decir, o sustentada con una norma. ¿Ya? No se trata solamente de poner una opinión, a mí me parece, no, no. Si te parece que sí, es por qué, es decir, porque te basas en la norma. ¿Ya? Entonces, tenemos casos para que ustedes hagan sus cálculos matemáticos, para que me sustenten la norma también, así como nosotros venimos conversando en clase, y yo siempre pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ese por qué obedece a una sustentación de la norma. ¿Ya? Y también vienen acompañadas de preguntas para que ustedes pongan una propuesta de mejora o identifiquen un riesgo, ¿no? Un riesgo quiere decir, hay riesgo en la que la información esté mal presentada, en que la medición inicial del equipo esté mal hecha, y la pregunta es ¿por qué? ¿En qué te basas para poder decir eso? ¿Ya? ¿Ok? Ahí aplicamos mucho también marco conceptual y NIC 1, en lo que es identificación de riesgos. ¿Ya? Tienen ahí varias cosas que ustedes pueden estudiar. Tienen, por ejemplo, el concepto de la empresa en marcha, tienen las características de la información financiera, tienen las características de los estados financieros, ¿ok? Tipo casuística, no se les va a preguntar teoría, como en los controles de lectura, ¿no? Sino es aplicación de los conceptos teóricos a una situación práctica, ¿ya? ¿Ok? Y es mucho lo que conversamos en clase. ¿Alguna pregunta? Yo más bien tengo una pregunta de la PC. ¿Todos van a dar la PC virtual o hay alguien que de repente, por temas de horario, de repente tienen clases presenciales acá en la universidad y no van a tener un espacio tranquilo para poder dar la PC? Entonces, ¿alguien va a requerir dar la PC presencialmente? ¿Por qué les pregunto esto? Porque si alguien necesita dar la PC presencial, lo tengo que saber con anticipación. Porque si ese es el caso, la PC la tengo que imprimir. Y para poder imprimirla, no es que yo la imprima en mi casa, sino tengo que mandarla acá, al área administrativa, para que sea impresa y para que sea aprobada. ¿Ok? Entonces, si alguien necesita dar la PC impresa, es decir, presencial, aquí en clase, me lo tiene que decir esta semana, a más tardar el miércoles. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ya, porque puede haber alguien que por motivos de que tiene clases presenciales en esta sede, no puede movilizarse. ¿Sí? Si alguien está en ese problema o este tipo de situaciones, me lo dice hasta el día miércoles de esta semana. ¿Ya? ¿Estamos todos, chicos virtuales? ¿Me escucharon también? ¿Sí? Ok, me dice que sí. Harumi, Graciela, Verónica, están claros en eso. Hasta ahorita tengo entendido, nadie me ha dicho nada, entendería de que todos van a darlo virtual. A no ser que alguien me diga el día miércoles, necesito ir a la universidad porque no puedo darlo en mi casa, tengo que ir a la universidad o lo que sea. Entonces yo vengo acá y les tomo la PC, pero tiene que ser impresa porque es presencial. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Muy bien. Entonces, retomamos nuestro temita. ¿Ya? Retomamos nuestro temita. A ver. Nos quedamos en el ejercicio número 2 del cuaderno de trabajo. ¿Quién me hace recordar si lo llegamos a terminar o no? No, hicimos el caso 1. Solo hicimos el caso 1. Ya, muy bien. Lapicero, mi lapicerito está acá. Vamos a recordar así rapidito nomás, ¿sí? Los temas que vimos conceptualmente en nuestra sesión de la semana pasada.
¿Ya? ¿Qué cosa vimos conceptualmente? Vimos lo que era la definición de una propiedad, planta y equipo, ¿no es cierto? Vimos también las características del reconocimiento, qué cosas se tiene que cumplir para yo poderlo reconocer. ¿Qué cosa quiere decir reconocer? Poderlo meter dentro de mis registros contables, ¿sí? Hacer mi asiento contable para que ese equipo pueda ingresar a mis libros y luego ser representado en mi estado de situación financiera dentro de la partida de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Ok. ¿Qué criterios de reconocimiento tengo que cumplir? Primero, que del uso de ese equipo yo pueda tener beneficios económicos futuros. ¿Ok? Y segundo, ¿cuál es el segundo requisito de reconocimiento? ¿Perdón? Ok. Su compañera dice que se puede hacer medido de manera fiable. ¿Sí? ¿Ok? Que puede ser medido de manera fiable. Muy bien. Tengo que tener esos dos requisitos para poder medir ese activo que lo he reconocido como una propiedad, planta y equipo, poder reconocerlo. ¿Sí? Muy bien. Luego vimos, ¿qué cosa? La medición inicial. Ok, ya he identificado que este activo, ¿no es cierto?, cumple con las características de una propiedad, planta y equipo. Es un bien tangible que va a ser utilizado para mi producción, mis suministros o oficinas administrativas, ¿no es cierto? ¿Ok? Voy a utilizar en la producción para oficinas administrativas, ¿no es cierto? Y lo voy a utilizar en más de un periodo contable. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Lo puedo reconocer también y ahora efectúo la medición inicial. Ya, lo voy a reconocer, pero ¿a qué valor? ¿No es cierto? Y vimos criterios de medición inicial. ¿Qué criterios de medición inicial habíamos visto? ¿O qué conceptos tenemos que tener en cuenta en la medición inicial? El valor debe ser presente. Muy bien. El valor de compra. ¿Qué más? Antes de decir flete, ¿cómo podemos agrupar? Así es, ¿ok? Todas aquellas actividades requeridas para darle al activo su ubicación y condición requeridas para su uso previsto. Ahí se mete lo que es el flete, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta las actividades que me den la condición y ubicación. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el flete, ¿no? Que habíamos visto. También almacenaje en la bodega de aduanas, si lo estoy importando, ese tipo de cositas. Muy parecido a la NIC 2, ¿no? Muy parecido. Pero por la naturaleza propia de este tipo de activo, es decir, de propiedad, planta y equipo, había, por ejemplo, algunas actividades que le dan la condición y la ubicación muy particulares que me diferencian un poco de lo que es inventarios. ¿Cuál podría ser? La instalación, el ensamblaje, el armado de este activo, ¿sí? También lo metemos acá. ¿Estamos? Porque le da la condición y la ubicación requerida. Las pruebas de arranque, también. Yo ensamblo mi equipo, porque la máquina no me la dan entera cuando me la despachan, ¿no? Así armadita. Me la dan por partes, ¿sí? Así como ustedes compran su ventilador, les ponía ese ejemplo, me parece en la clase pasada, ustedes van a comprar un ventilador, cuando le despachan el ventilador, se lo dan en la caja viene por partes, ustedes en su casa ya lo arman. ¿Por qué? Porque eso facilita el traslado y también que las piezas no se rompan. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con lo que es una máquina. También me la van a despachar embalada por partes. Llega a mi planta y está en la condición para su uso previsto. No, ¿no es cierto? Tengo que ensamblarla, tengo que armarla y de repente también de ahí tengo que hacer pruebas para ver si es que la he ensamblado bien, ¿no? ¿Ok? Entonces, todas esas actividades las tengo que cuantificar, darles un valor para poder incluirlas dentro de mi medición inicial como una condición y ubicación para su uso previsto. ¿Estamos? Ya. ¿Qué más habíamos visto? Medición inicial, ¿qué otras cosas más habían? ¿Perdón? Los aranceles o los impuestos no
recuperables. También los tengo que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más tienen que tener en cuenta en la medición inicial? Las ineficiencias, muy bien, lo dicen por ahí. Ineficiencias, ¿no? Las ineficiencias no van, ¿no es cierto? Las ineficiencias no van. Uy. ¿Qué más? Estimaciones, profe. ¿Perdón? ¿Quién dijo? ¿No se te escuchó? ¿En el aula virtual, perdón, en la conexión virtual dijeron algo? Las estimaciones, ¿Estimaciones? sí, ¿Estimaciones de qué? como desmantelamiento. Ya, muy bien. Las estimaciones en general no, sino las estimaciones de desmantelamiento. Muy bien. Tengo acá lo que es el desmantelamiento. ¿No es cierto? Algo muy propio de propiedad, planta y equipo. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, si yo tengo una obligación de índole contractual o legal de desmantelar, es decir, llevarme ese equipo, ¿no es cierto?, al final de su uso, al final del proyecto, al final del permiso que me pueda dar el ministerio para seguir operando, para poder operar, al final tengo que desmantelar, quiere decir que tengo que desarmar y llevármelo, ¿ok? ¿Sí? Este costo de desmantelamiento tengo que adicionárselo a la medición inicial. El valor actual, ojo, el valor actual de esta estimación. ¿Sí? ¿Ok? Estamos, también lo conversamos en la clase pasada. ¿Qué otras cosas más Profe, teníamos acá? una consulta. Dime. ¿Podría ser un ejemplo, así como podría venir el examen, de cómo sé que es un valor presente o valor futuro? Por ejemplo, esto costará 5.000 soles. Eso, o sea, algo así. No sé si me entienden. ¿Ya? Para saberlo A diferenciar. ver, sí, a ustedes me están preguntando un ejemplo de un valor presente o un valor futuro. Todo depende de cómo les indiquen que le están dando la información, ¿no es cierto? Me pueden decir, el valor actual de la proyección de desmantelamiento es de 50.000, ¿no es cierto? O también me pueden decir, se estima que de acá a 10 años, ¿no es cierto?, el valor estimado o el valor futuro del desmantelamiento va a ser 50.000. Con una tasa de descuento, porque me tienen que dar la tasa, ¿no es cierto?, del 1% al año, se me ocurre. Entonces ahí tienes un valor futuro que lo tendrías que traer a valor actual. ¿Sí? ¿Ok? Acá la dificultad para nosotros, al menos en este curso, no va a estar tanto en que ustedes construyan el flujo futuro, ni hagan la estimación del flujo de caja, ni nada por el estilo, sino en el manejo del concepto que el desmantelamiento, considerado valores actuales, tiene que ser adicionado a la medición inicial. Eso es lo importante que necesitaría que ustedes tengan bien clarito. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más nos comentan acá en el chat? Nos dicen descuentos si compra el crédito, ¿sí? También nos hablan de, en la medición inicial, tengo que tomar el valor neto del descuento. ¿No? Y cuando tengo compras al crédito, tengo que tomar el valor contado. ¿Ok? Eso es lo que vimos. ¿No? Hicimos un ejercicio en el cuaderno de trabajo también, donde tenía muchos de estos conceptos. Ya como para parte de la medición inicial. Ya tenemos el valor contado, el valor neto del descuento, del desmantelamiento, ineficiencias no van, impuestos no recuperables sí van, condiciones de ubicación y condición, y el valor total, el valor en sí de la compra, ¿no? ¿Sí? Que cuando tengo valor crédito, el valor de la compra va a ser el valor contado. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, la medición inicial de mi activo, ¿cuándo termina? Muy bien, así es. Cuando el activo esté listo, ¿no es cierto?,
en la condición y en la ubicación prevista para su uso. Ahí termina la medición inicial y hecho llave. ¿Sí? Habíamos dicho que una vez que termina la medición inicial, es decir, que mi activo está listo en la condición y ubicación prevista para su uso, ¿ya? Todas aquellas actividades que yo pueda realizar con respecto a ese activo, ¿a dónde van? ¿Cómo las trato? Van al gasto, ¿sí? Y la norma me ha dicho, siempre van al gasto, salvo, me dice la norma, que esa actividad que tú le hagas a tu activo impacte en la vida útil. Si esa actividad que tú estás haciéndole a tu activo impacta en la vida útil, incrementa su vida útil, ¿qué cosa tienes que hacer con eso? Así es, tienes que adicionárselo al costo y se considera una mejora. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo conversamos? ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos la diferencia entre lo que es una mejora y un mantenimiento. ¿Sí? Mi equipo lo estoy usando, lo vengo usando, pero en algún momento de repente hago un trabajo a mi equipo que hace que se incremente su vida útil. Si se incrementa su vida útil, aumenta su vida útil, ¿qué cosa quiere decir? Que esto va al costo. ¿Ok? En cambio, un mantenimiento no se puede decir que incrementa la vida útil. Lo que hace es preservar el activo, ¿no? Hace que mi activo siga durando la cantidad de tiempo previsto, ¿sí? En cambio, el activo no incrementa la vida útil, lo que hace es preservarla, por tanto, el mantenimiento va al gasto. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya. ¿Qué otro concepto es importante que tengamos en cuenta en la NIC 16? El tema de la depreciación. El tema de la depreciación. La depreciación es el tiempo en el cual estimo voy a poder hacer uso de mi activo, ese activo me va a generar beneficios económicos futuros, ¿no es cierto? Ya, ok. Y yo puedo depreciar, según la norma, ¿en qué métodos? ¿Qué métodos de depreciación tenemos? Línea recta. Muy bien, tenemos lineal y por unidades producidas. Y también tenemos el de método de creciente, ¿no? Siendo los más utilizados el lineal y por unidades producidas. ¿No es cierto? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo escojo el método lineal y cuándo escojo el método de unidades producidas? ¿Cuándo escojo cada método? ¿De qué depende que yo escoja un método u otro? La depreciación, estamos definiendo, ¿no es cierto? Es el tiempo en el cual yo estimo voy a hacer uso de mi activo, me va a generar beneficios económicos futuros. Entonces, la depreciación tiene que obedecer a ese concepto, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. ¿Cuándo entonces utilizo lineal y cuándo utilizo unidades producidas? Si yo, por ejemplo, produzco camisas, ¿sí? Produzco camisas. El uso de la máquina que yo voy a utilizar para coser la camisa, ¿no es cierto? Voy a usarla de manera constante, ¿o no? De repente hay algunos piquitos de ventas, de repente en Navidad vendo más, de repente en verano vendo un poco menos, pero ahí estoy, ¿no? Se puede decir constante, ¿sí?
¿Qué método utilizarías para depreciar tu máquina de coser? Lineal, ¿no es cierto? Tiene sentido. Pero ¿qué pasa si yo no soy una empresa que confecciona camisas? Si no soy una empresa, ¿no es cierto?, dedicada a lo que es productos, frutas. Por ejemplo, tengo mis plantaciones de frutas y las comercializo. Siembro y cosecho, ¿ya? Tengo mis plantas de mi plantación de arándanos, yo qué sé, en el sur. ¿Ya? En Ica, no sé, en Pisco, no sé en dónde está. ¿Ya? Entonces, pregunta, las máquinas que yo utilizo para que me ayudan a hacer la cosecha, la transformación de la fruta cuando recién la estoy cosechando ya, me la estoy llevando, estoy produciendo los frutos. ¿Es constante durante todo el año? ¿Produzco arándanos durante todo el año de manera lineal? No. Lo produzco en cuanto, de acuerdo a la temporada, ¿no es cierto? Seguramente en verano tendré una gran cantidad de trabajo que hacer y luego en los siguientes meses pueden haber algunos meses que no tengan nada que hacer, porque no hay nada que cosechar, porque ahí recién de repente la fruta está germinando. ¿Estamos? Entonces, para esas máquinas, ¿cuál método de depreciación representa mejor su uso? Unidades producidas, ¿no? ¿Ok? Ese es el método que representa mejor el uso que le estoy dando a la máquina. Entonces, a eso obedece el método que yo voy a escoger. ¿Qué método de depreciación obedece mejor al uso que le estoy dando a mi máquina? Para producción o uso estacional, unidades producidas, ¿no es cierto? Para un uso relativamente constante en el tiempo, lineal. Y la decreciente es cuando tú estimas de que vas a comenzar así y vas a ir así hacia abajo. ¿Ok? Depende, pues, en qué rubro estés, qué tipo de máquina sea, yo qué sé. ¿Sí? O sea, los métodos de depreciación, ¿sí?, pueden ser también cambiados, ¿no? No es que yo escojo un método y luego tiene que ser ese método siempre. No, pueden ser cambiados y puedes tener algunos equipos lineales y algunos equipos por unidades de producción. ¿Estamos? Ya. Otro tema importante es la depreciación. ¿Cuándo inicio la depreciación? ¿Cuándo inicia la depreciación? Cuando el ¿Perdón? activo esté disponible para su uso. Ya, ok, muy bien. Acá me lo han dicho en coro. Una alumna en presencial y otra de manera virtual. Cuando la máquina esté lista para su uso. ¿Sí? Cuando esté lista para su uso, es ahí cuando yo inicio la depreciación. Ay, no puedo iniciar ahorita porque sabes que mi personal está de vacaciones. Oye, pero la máquina ya está lista. No, es que no puedo, pues el personal que lo tiene que operar está de vacaciones. Estamos ahorita en septiembre, mi personal regresa todavía a mediados de octubre. Entonces yo comienzo a depreciar, ¿cuándo? En octubre, ¿no? ¿Cuándo comienzo a depreciar? Ahorita, porque mi máquina ya está lista para uso ahorita en septiembre. Ahorita lo comienzo a depreciar independientemente que no esté preparado todavía. ¿Ok? O que de gerencia todavía no haya decidido comenzar a utilizarla. ¿Qué importa? Mi máquina técnicamente está lista, solo tienes que apretar el botón. Comienza a depreciar. ¿Ya? Oye, pero mi máquina la estoy depreciando por unidades de producción. ¿Qué hago? ¿Cuándo inicio la depreciación? ¿Ah? No. La inicio ahorita, en septiembre. Otra cosa sería que mi cálculo va a salir cero. ¿Sí? ¿Ok? Pero conceptualmente, la depreciación la estoy iniciando ahorita. Que yo calcule con mi hojito de Excel y me sale cero es otra cosa. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué otro tema importante de... Acá hemos hablado de depreciación. Ah, ¿cuándo inicia? ¿Y cuándo la detengo? ¿Cuándo detengo la depreciación? A ver, mi planta, ¿sí?, está produciendo ahorita todo el mes, pero
En el mes de octubre entré en huelga. La depreciación sigue. Ok, porque te huelga. Ya, en el mes de octubre no entré en huelga. En el mes de octubre, la planta cerró porque está en mantenimiento. O sea, los equipos están en mantenimiento. ¿Qué hago con octubre? La depreciación sigue, así es, tampoco la detengo, ¿ok? Solamente detengo la depreciación cuando mi activo lo voy a dar de baja. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ver unos ejercicios del cuaderno de trabajo donde traen todos esos, esos temitas de la norma, ¿ya? A ver, ¿qué otra cosa? Medición posterior. Está con otro color. Aplasté por casualidad. Posterior. Medición posterior. ¿Cuántos métodos y cuáles son? Los métodos de medición posterior que me indica la NIC 16. Modelo de costo y modelo de revaluación. Muy bien, así es. Yo puedo hacer la medición posterior de mi activo al método del costo histórico o al método de revaluación. ¿Qué cosa quiere decir? Que si escojo el método del costo, ¿no es cierto?, mi activo va a estar representado en el estado de situación financiera mediante su valor en libros, más sus mejoras, menos su depreciación acumulada y menos sus pérdidas de valor acumulado. ¿Estamos? Ese va a ser el método del costo. Mientras que el método de revaluación, yo estoy obligada a revisar el valor razonable, ¿no es cierto? Puedo hacer una tasación y de acuerdo a la variación que haya, con el saldo que tengo, haré el ajuste que corresponda o no. ¿Sí? Ustedes han visto revaluación, ¿no? ¿Han visto cómo se calcula la revaluación o no? En cursos previos. Sí, ¿no es cierto? Matemáticamente, cómo sumas, que sacas tu proporción, tu regla de 3 y sacas tu cálculo de diferencia, de excedente de revaluación, si lo hay. ¿No? Ya. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo utilizo el método del costo y cuándo utilizo el método de revaluación? ¿A qué obedece que existan? Así como en la depreciación tenemos diferentes métodos de depreciación y cada uno obedece a un sentido, tiene una lógica, también el método de medición posterior obedece a una lógica. ¿Cuál es? ¿Cómo escojo? A ver, no te escuché, me olvidé del micro. A ver, vuélvenos a comentar. Depende de lo que te mencionen, si es que ha sido revaluada la máquina o bueno, ha sido medida una tasación para hacer la comparación. Ya, a ver, pero ¿y qué pasa si tú eres la que tienes que decidir? No es porque te dicen a ti cuál es el método. Tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir qué método de evaluación vas a aplicar a tu activo. ¿Cuál escoges? ¿Y por qué, no? El punto es de que nuevamente el método que tú escoges tiene que responder a qué pregunta. ¿Cuál método va a representar mejor, ¿no es cierto?, el valor de mi activo? Porque el valor de mi activo yo lo voy a informar. ¿En dónde? En mi estado de situación financiera. ¿A quiénes? A mis usuarios externos. ¿Cuál método representa mejor el valor de ese activo? ¿El método del costo o el método de revaluación? Si yo, por ejemplo, estoy creciendo como empresa, ¿ya? Y necesito comprar
unas oficinas para poder ahí trasladar a mi gente para trabajar, ¿ya? Y decido comprarme un edificio en una zona donde ahorita, de repente, es un poco complicado llegar, ¿ya? ¿Ok? Y por eso es que estoy comprando ahí el edificio, porque está a un buen precio. ¿Qué importa? Es un poco complicado llegar, pero yo sé que de acá a un año van a construir una carretera que le va a dar un acceso directo. ¿Sí? Yo sé que se va a construir una carretera que le va a dar un acceso directo. Yo sé que toda la zona se va también a industrializar. Yo sé porque tengo información, ¿ok? Porque conozco del mercado inmobiliario. Yo sé que toda la zona de repente ya se va a lotizar o que van a construir un centro comercial, así como sucedió cuando construyeron los centros comerciales, el Megaplaza y estos de acá, todas las zonas aledañas, los precios se dispararon, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo sé eso y decido mi compra del edificio donde va a funcionar mis oficinas, hacerlo ahí, ¿cuál es el método que va a representar mejor el valor de ese activo de acá a un año, de acá a 2 años? ¿El método del costo o el método de la revaluación? Revaluación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el siguiente año yo voy a tener que ver el valor razonable de esa edificación. Y si yo sé, bueno, es una estimación, no tengo una bola de cristal, pero puedo de repente con algunos indicadores del mercado poder predecir de la mejor manera que el valor de esa edificación va a incrementarse de manera constante en el tiempo. Entonces escogería el método de revaluación. ¿Sí? Mientras que de repente para mis máquinas de la planta puedo escoger el método del costo. ¿Ya? Entonces a eso obedece cuál es el método de medición posterior que yo voy a escoger. ¿Ok? ¿Cuál va a representar mejor el valor de ese activo en el tiempo? ¿Ya? Y yo puedo tener el método del costo para una familia de activos y el método de revaluación para otra familia. Es decir, para todas mis máquinas tengo el método del costo. Y para mis inmuebles tengo el método de revaluación. Pero eso sí, todas las máquinas tienen que estar al método del costo. No que unas a la revaluación y otras al costo. No, las familias van juntitas. ¿Estamos de acuerdo? Si después decido comprarme otro edificio, pues tendrá que ir al método de revaluación también. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Los métodos se pueden cambiar luego en el tiempo? Sí, porque son políticas contables y las políticas se cambian, pero eso sí, tiene que obedecer a una acción totalmente sustentada. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y cuál es la razón que tiene que ser? Pues que el cambio de la política va a mejorar la información que voy a proporcionar. Va a ser más razonable, más fidedigna, lo que sea. ¿Ya? ¿Ok? Y eso se hace pues después de una evaluación muy concienzuda del tema. No es que puedo cambiar de política todos los años. No es así. No resulta razonable. ¿No? ¿Ya? Entonces hemos visto lo que es la medición inicial, hemos visto mantenimiento y mejora, hemos visto depreciación, estamos ahorita conversando sobre medición posterior y ahora un último tema, antes de seguir con los ejercicios de cuaderno de trabajo. El último tema, ¿cuál es? ¿Que no hemos visto acá? ¿Alguien sabe? Chicos de virtual, ¿alguien? ¿Qué tema nos falta conversar de la NIC 16? El deterioro no, porque el deterioro lo vamos a ver cuando veamos la NIC 36. ¿Qué otro tema nos falta conversar? El tema de... ¿Se acuerdan? Componente. Componente significativo. Uy, no leo. ¿Qué cosa dice la última? ¿Qué? ¿Desvalorización de inventarios? ¡Oh! Dios mío, ¿en qué sesión estás? Ese es NIC 2. Verónica.
Componente significativo. ¿Qué pasó? Lapsus me dice, está bien. Muy bien, componente significativo. ¿Ya? ¿Esto qué cosa quiere decir? Que yo puedo tener un gran activo, una máquina grandota. ¿Sí? Un gran activo, una máquina grandota. ¿Sí? Cuando ustedes pasan de repente por las construcciones, ven pues unas máquinas enormes, ¿no? ¿Sí? Ya. Una máquina grande, sí, de gran valor. ¿Ya? Esa máquina está compuesta, a su vez, de diferentes activos, ¿sí? Es decir, por un lado tiene el motor, por otro lado de repente tiene el chasis, y de repente por el otro lado podría tener un tablero de computadora, yo qué sé, porque hay muchas máquinas ahora que se manejan desde una cabina de control, saben ustedes, ¿no? ¿Sí? Están los operarios, las personas que conocen, están en una cabina de control y lo que hacen es, pues, manejar desde su tablero que la máquina se mueva. ¿Sí? Puede ser. Entonces, este gran activo grande tiene a su vez componentes significativos, es decir, diferentes activos que lo involucran. Tiene activos que son activos hijos, ¿sí? La sumatoria de todos los activos hijos da el gran activo que es el activo padre. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos una gran máquina que está compuesta, por ejemplo, del motor y del chasis. ¿Sí? ¿Te estás quedando dormido, Andrew? ¿Qué pasó? ¿No? Un avión, entonces, puede ser. Claro, un avión, por supuesto. Un avión tienes el motor, el fuselaje, tienes las turbinas. Ya no sé ya a ese nivel de detalle, ¿no? Pero sí, en términos generales, te podría decir que un avión es un buen ejemplo, ¿no? ¿Ok? No es de que tú, uy, el motor ya no sirve, ya, da de baja todo el avión. ¿Así es? No, no es cierto. Cambiaría el motor, cambio los fuselajes, ¿ok? Así es. Entonces, ¿cómo hallo o cómo administro ese gran activo? La norma me dice, cuando tienes un activo de esta naturaleza, lo que tienes que hacer es identificar los componentes significativos que tiene este activo y estimar su valor. ¿Sí? Entonces, en el avión tenemos el fuselaje, tenemos las turbinas, tenemos el motor y la persona que conoce va a identificar los componentes más importantes de este activo son este y este. ¿Ya? Entonces, vamos a administrar, vamos a controlar este gran activo, controlando de manera independiente cada una de sus partes. ¿Ya? Y vamos a respetar la vida útil de cada una de las partes. Porque puede ser de que una de ellas, de repente el motor, tiene una vida más larga que las turbinas. ¿Estamos? ¿Sí? Tienen vidas diferentes. Entonces vamos a respetar la vida útil de cada uno de los componentes. Al final, el valor en libros de este gran equipo, de esta gran máquina, de una aeronave, por ejemplo, ¿sí? Va a ser igual al valor en libros de la sumatoria de cada uno de los componentes significativos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Suena lógico? ¿Sí? Entonces, cuando tengamos componentes significativos, tenemos que controlar, ¿sí? Cada componente individualmente. ¿Ya? Vamos a controlar cada componente de manera individual. Vamos a respetar su costo, vamos a respetar también si hay alguna mejora. La mejora tiene que estar identificada. Esa mejora, ¿a qué componente significativo le pertenece? ¿Ok? Vamos a depreciar en función de la vida útil de cada componente. ¿Estamos? También podríamos dar de baja uno de los componentes. Pues se da de baja uno de los componentes y se adiciona el nuevo. ¿Ya?
¿Estamos? Ya. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar con los ejercicios del cuaderno de trabajo. Vamos a irnos entonces con el ejercicio número 2, por favor, porque nos quedamos en el ejercicio número 2, ¿no es cierto? A ver, unos minutitos para que puedan ustedes leer el ejercicio número 2. A ver, los chicos que están en el aula virtual pueden leer su caso número 2 del cuaderno de trabajo, por favor. Ya acá vamos a resolverlo. Unos minutitos para que puedan leerlo. Y pasamos a conversarlo. A ver, voy a aprovechar para pasar lista rapidito. ¿Me ayudan, por favor, con la lista? Henry Aguilar. Fiorella Ayala. Fiorella Ayala. Presente, profesora. Ya, Sebastián Barranca. Presente. Terry Barzola. Graciela Canales. Presente, profesora. Terry. Graciela. Presente, profe Graciela. Ya, Graciela. Ok, Jimena Chávez. Alejandra Doroteo. Arumi Luarte. Presente, profesora. Ailín Mija. Stephanie Morán. Presente. Stephanie Morán. Stephanie Morán. Presente, profesora. ¿Me escucha? Jacqueline Moreno. Jacqueline Moreno. Presente, Miss. Isabel Palomino. Ariana Periche. Ariana. Presente, profe. Flor Rojas. Flor Rojas. Farid Sánchez. Yadira Sánchez. Mauro Solís. Verónica Torres. Presente, profe. Andrew Vega. Fernando Velázquez. Katy Yergumán. Mercedes Vigo. Mercedes Vigo. Presente, profesora. Disculpe. Presente.
Ya. Ok, entonces solamente tengo ausente a Flor Rojas, ¿correcto? No, ahí está, ya. Ok, entonces no hay ningún ausente, todos están presentes, ya. Muy bien. Entonces, vamos a tomarnos un ratito del break. Para resolver este casito, ¿ya? A ver, en este caso es bastante sencillo, creo yo. Lo que nos están pidiendo es el valor en libros al 31 de diciembre del 2021 y el importe depreciable. ¿Ok? Y también el importe que va en el rubro, en el estado financiero de estado de situación financiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa tenemos que tener bien en clarito acá? ¿Cómo voy a formar yo el valor en libros? Una vez que tengo claro los conceptos que van nuestro valor en libros, ya puedo sacar la información que está directamente en el caso. Entonces, ¿qué conceptos incluyen el valor en libros? ¿Cómo construyo el valor en libros? ¿Quién me dice? ¿Cómo construyo el valor en libros? ¿Qué es el primer concepto que tengo que sumar? Muy bien, el valor de adquisición. ¿Qué más tengo que sumarle? Al valor en libros, al valor de adquisición para llegar al valor en libros. ¿Qué más tengo que sumarle? Los trabajos que incrementaron su vida útil en 2 años. Las mejoras. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que considerar? ¿Qué más va dentro del valor en libros? Muy bien. El deterioro acumulado. Eso se lo tengo que restar. ¿Qué más? Muy bien, la depreciación acumulada. Y esto me da el valor en libros. Las cifras en el caso están ahí, pero están dispersas. Lo único que tienen que hacer es identificar qué datos tienen que tomar y qué datos no. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, construyendo el casito, tengo acá un valor de, ¿qué pasó acá? 300,000, según el caso, mejoras por 50,000, tengo un deterioro de valor de 12,000. ¿Y cuánto de depreciación acumulada? 45,000. Ya, mucho cuidado de no utilizar la depreciación del periodo, sino la depreciación acumulada. ¿Sí? Sumo, resto, resto. Y esto me da un valor en libros de 293,000. Luego nos pide el caso, acá tengo la primera respuesta. ¿Cuál es el valor en libros? ¿Es cierto? Al 31 de diciembre del 2021. Luego me preguntan a mí, ¿y cuál es la depreciación del año? ¿Sí o no? ¿Sí? Me piden calcular la depreciación. Con la información que me dan en el caso, ¿cuál sería la base para el cálculo de la depreciación? ¿Cómo se llama la base para cálculo de depreciación? ¿Qué nombre se le da? En la NIC 16, las primeras 3 páginas son solamente puras definiciones. ¿Cómo se le llama a la base que me sirve para calcular la depreciación? Muy bien, importe depreciable. ¿Ok? Importe depreciable.
Tengo que hallar ahora el importe depreciable para poder calcular la depreciación. ¿Sí? ¿El importe depreciable es siempre igual al valor en libros? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. El importe depreciable adicionalmente considera el valor residual. ¿Qué cosa es el valor residual? El valor al cual espero vender mi equipo al final de su vida útil. El valor residual muy bien puede ser 0, ¿no es cierto? Pero también puede tener un valor mínimo al cual yo podría vender. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Según el caso, ¿a cuánto asciende el valor residual? 70.000. ¿Ya? Entonces, yo sé que a los 293.000 le tengo que restar 70.000. Y mi importe depreciable sale 223.000. ¿Estamos? ¿Sí? Pregunta, la tercera. ¿Cuál es el importe que yo tengo que mostrar en el estado de situación financiera? En otras palabras, ¿a cuánto asciende el importe de este activo en el estado de situación financiera? ¿Cuánto? Por acá me dicen 223.000. ¿Todos estamos de acuerdo? Verónica nos dice, ¿cuánto nos dice? 223.000. ¿Todos estamos de acuerdo que 223.000 lo que vale el estado de situación financiera? Pregunta bien fácil, ¿no? No tienen que calcular mucho, solamente tienen que haber leído la norma. Cuando ustedes leen el estado de situación financiera, el importe que ustedes van a leer es el valor en libros. ¿Por qué? Porque el importe depreciable solamente sirve para calcular la depreciación. ¿Ya? El importe depreciable me sirve como base para el cálculo de la depreciación. ¿Ya? Pero no para mostrar el valor en libros en el estado de situación financiera. Porque ¿por qué lo mostraría? O sea, en el estado de situación financiera yo voy a mostrar el valor de mi activo. ¿Y por qué le voy a restar el valor residual? No tendría sentido. Le estoy restando lo que yo espero, el importe que luego voy a vender. Acuérdense que ustedes lo que están haciendo es, con el estado de situación financiera, ustedes le están dando información a alguien para que se entere de cuánto vale tu máquina. Ahorita. Le compré hace tantos años, ahorita cuánto vale, ya, acá está. Después de haberla depreciado, después de haberla deteriorado, adicionándole mejoras, este es su valor. No tendría sentido restarle el valor residual. ¿No es cierto? Porque se entiende que al final de su vida útil voy a tener un valor residual de 7.000 al cual espero vender. ¿No? ¿Estamos? Entonces, el importe depreciable solamente para calcular mi depreciación. Y el valor en libros es lo que es el valor corresponde al valor del activo. Por tanto, la diferencia entre uno y otro concepto está en el valor residual. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Tomamos entonces unos minutitos de break, solamente son 11:59, 5 minutitos, por favor, nada más. Hasta las 12:05. ¿Ya? Solo 5 minutos para que se paren, respiren, salgan acá al pasillo, vayan a los servicios si así lo desean. 12:05, iniciamos nuevamente. Ya, chicos, que están en virtual, 12:05, retomamos la clase. Vamos a hacer 5 minutos de break. Sí, al final de la clase es el control.
Vamos a abrir la puerta para que entre aire. Solamente, mira, sal y respira ahí un ratito y ya no vas a seguir bostezando. El aire ya está más fresco afuera. Sí.
Muy bien, chicos, 12:05. Retomamos, por favor. Sí, 5 minutos nada más. Sí, retomamos nuestra clase. ¿Ya? No. ¿Ya? Retomamos la clase, por favor. Entonces, vamos a continuar ahora con el caso número 3. ¿Sí? A ver, los de virtual, por favor, con su cuaderno de trabajo, con su PDF que lo deben haber descargado. Acá también ustedes, chicos, pueden ir viendo su casito. El caso número 3 del cuaderno de trabajo, por favor. Me muero de hambre. Hay que tratar de hacer el casito, por favor, esforzarse por imaginarse que están ahorita dando un ejercicio calificado, ¿no? Esa es una manera de aprovechar la clase.
¿Estamos? El caso es cortito, 5 minutos para que lo puedan resolver. Si ya pasaron los 5 minutos, vamos entonces a conversarlo. ¿Sí? A ver, de acuerdo a este caso, me dicen, el activo ha sido comprado el primero de enero del año 2019 a un costo de 170.000, con una vida útil de 5 años, ¿no? Me dicen que la depreciación acumulada al año 2020 es de 56.800 y sus pérdidas de valor acumuladas de 8.000. ¿Ok? Con esa información podría tener hasta ahí el valor en libros, ¿no? ¿Qué más me dicen? A inicios del 2021, la empresa efectuó un cambio de bobinas por 25.000, que incrementó su vida útil a un año más, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Es una mejora que la tengo que adicionar al costo. Y luego me hablan de unos 15.000 por un mantenimiento. ¿Cómo sé que es mantenimiento? Porque preserva su vida útil, ¿sí? Y luego me dicen que al final de la vida útil del equipo lo puedo vender en 24.000. ¿Qué son esos 24.000? Valor residual. ¿Para qué me sirve? Para hallar el importe depreciable. ¿El importe depreciable para qué me sirve? Para calcular la depreciación. ¿Qué me preguntan? El valor en libros de la máquina al 31 de diciembre del año 2020 y luego el importe de la depreciación por el año 2021. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar primero el valor en libros, de acuerdo a los datos que hemos leído. El valor en libros, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2020 va a ser igual a la suma de 170.000, bueno, en este caso con la deducción, ¿no? 170.000 menos, ¿cuánto? 56.800 menos 8.000. ¿Ok? Esta es mi depreciación acumulada y esta de acá es mis pérdidas por deterioro acumuladas. Mi valor en libros entonces es de 105.200. Valor en libros al 31 de diciembre del año 2020, ¿no es cierto? Este acá es al 31 de diciembre de 2020. Profe, pero ahí también no va la mejora de 25.000. Ya. ¿Cuándo fue la mejora? ¿Qué dice el caso? A ver, vamos acá he mandado la respuesta en el aula presencial. A ver, la persona que intervino en el aula virtual, coméntame, ¿qué cosa dice el caso con respecto a la mejora? ¿Cuál fue su fecha? Ah, ya, porque empezó recién en 2021. ¿Qué cosa dice el caso? ¿Cuál fue la fecha de la mejora? A inicios del 2021. Ajá. Y yo ahorita estoy sacando el valor en libros al 31 de diciembre del año 2020. ¿Ok? Que es la primera pregunta del caso. ¿Sí? Ya tengo el valor en libros al 31 de diciembre del 2020. Entonces, para poder hallar la segunda pregunta, que es el importe de la depreciación del año 2021, ¿qué necesito hallar? El importe depreciable. ¿Sí? Tengo que hallar el importe depreciable a inicios de año. ¿Sí? Entonces, ¿tenía acá valor residual? No me acuerdo. ¿De 24.000? ¿No lo considero aquí en el solucionario? Ah, sí, acá está. Lo estoy restando. Ya. Entonces, para hallar mi importe depreciable,
¿no es cierto? ¿A qué fecha? Vamos a hallarlo al 1 de enero del 21. ¿Sí? Parto con 105.200. ¿Qué más? Tengo que adicionarle la mejora, ¿no es cierto? Ay, qué feo escribo que más. Ya. Más la mejora de 25.000. ¿Qué más? Y el valor residual, ¿no es cierto? De... ¿Cuánto me suma eso? Este es el importe depreciable al 1 de enero del año 2021. ¿Cierto? Ya. Ahora, ¿cuál sería la depreciación del año 2021? ¿Por qué tienes que dividirlo entre 4? A ver, explícanos. Porque se supone que en el inicio del año 2021 hay una mejora que aumenta un año más la vida útil. ¿Ya? ¿Y cómo llegas a 4? Si se compró el 2019, se deprecia todo el 2019, todo el 2021, ahí van 2 años. ¿Y dónde está esa? ¿2021 también? No, 2019, todo porque desde el inicio de 2019 hasta el fin, todo un año, de ahí 2020. Y al inicio de 2021 ya tiene 3 años. Bueno, ya tiene empezado 2 años. Están sobrando 3. Más Ya. La mejora hace que aumente de 3 de 21 a 4. Ya, ok, muy bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Lo que acá nos comenta en clase su compañero es, el activo se compró en el año 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando me han dado la información de la depreciación acumulada al 31 de diciembre del año 2020, este importe de depreciación acumulada tiene la depreciación de ¿cuánto tiempo? De 2 años. ¿Sí? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cuando llego al 1 de enero del año 2021, ya este valor tiene inmerso la depreciación de 2 años. ¿Cuántos años entonces el 1 de enero me faltarían depreciar? Si la vida útil de mi activo es de 5 y ya deprecié 2, 2019 y 2020, quedarían 3 años de vida remanente. ¿Estamos de acuerdo? Remanente, ¿qué cosa quiere decir? Lo que me falta. ¿Sí? 3 años. Sin embargo, hice una mejora. Y la mejora la hice ¿cuándo? Los primeros días del 2021. ¿Y qué impacto tuvo la mejora? Incrementó la vida útil de mi activo. ¿En cuánto? En un año más. Entonces, si yo tenía 3 años de vida y luego hice una mejora y me adicionó un año más, quiere decir que este importe lo tengo que depreciar en 4 años. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a depreciarlo. En 4 años, ¿cuánto me sale la depreciación? ¿Cuánto es la depreciación de 4 años? 26.550. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿En dónde? Ah, acá, ¿no? Sí. Allá. Ay, Dios, ya borré otra cosa. Ya. Ahí está. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Por qué estamos tomando 4 años? ¿Sí? Entonces, acá volvemos a repetir en este casito, ¿cómo construyo mi valor de libros? ¿Cómo llego a mi importe depreciable? ¿Para qué sirve? Para calcular mi depreciación. Y vemos el impacto de la mejora. ¿Sí? Tengo una mejora aquí. ¿Ya? Entonces, si nuevamente esta pregunta no está en el caso,
Pero si me preguntan por el valor en libros ahora, al 31 de diciembre de 2021, ¿qué tengo que hacer? Del 2021. ¿Cuál sería el valor en libros al 31 de diciembre de 2021? La pregunta no está en el caso, se las estoy adicionando yo acá. Ya, muy bien. Tendría que sumar ¿qué cosa? Tendría que sumar los 105.000. Tendría que sumarle la mejora. ¿Qué más? ¿Cuál depreciación restaría? Mi depreciación acumulada se ve adicionada en 26.000. Y las pérdidas por deterioro. ¿Estamos? Esta depreciación acumulada es la depreciación acumulada de 2 años. Al 31 de diciembre de 2020 ya tenías esta depreciación. ¿Sí? ¿Y cuál es la depreciación ahora del año 2021? 26.000. Entonces, para hallar la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2021, tienes que sumar la depreciación que ya tenías al 2020 más lo que le estás adicionando del 2021. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. 105.000 más 25.000. Uy, no, este de acá no, ¿no? Ahí me equivoqué. ¿Por qué le puse un punto? Ya. 105.000 más 25.000 menos 56.800 menos 26.550, creo que puse ahí, y menos 8.000. ¿Sí? Ay, sí, tienes razón, tienes razón. Este de acá ya no. Ay, mira. Ay. No, acá, ¿no? ¿Este? Ah, ya. Ya. Solamente este, borrador. Y ya. ¿No le presioné? ¿Cuál tengo que presionar? Este, ¿no? Este presionado. Sí. Ya, tienes razón, mira. A ver, si hubiera punto por participación en clase, te pondría. Ya, no tengo que sumar esto. Porque ya está incluido acá. ¿Cierto? Muy bien, así es, ¿no? Este es el valor en libros al 31 de diciembre de 2020. Entonces, lo único que tengo que adicionarle a esto o deducirle es la mejora y la depreciación del año. Nada más. ¿Estamos? ¿Sí? Este también no sé por qué lo marqué. ¿Sí o no? Ya. Ahora vamos al ejercicio siguiente, por favor. A ver, ¿cuál es el ejercicio siguiente? Acá lo voy a poner. El caso número 4, por favor. Ahora sí. Todo. Chicos, a las 12:45 tenemos el control de lectura. ¿Ya? Entonces, esto es para las personas que están en virtual, para los amigos que están en virtual. Comenzamos el control de lectura a las 12:45, ¿ya? Terminamos el control de lectura y termina la clase. Entonces, yo me tengo que desconectar. Apenas ustedes comiencen el control de lectura, yo ya me desconecto del aula virtual. ¿Por qué? Porque tengo que devolver todos estos equipos HyFlex
de forma un poquito más rápida al área de servicios académicos, ¿ya? Entonces, mientras que terminamos la clase y me desconecto, llego tarde a devolver los equipos, ¿ya? Entonces, ¿estamos bien, chicos, que están en virtual? 12:45, empieza el control de lectura. Ustedes empiezan el control de lectura y yo ya me voy desconectando del aula, ¿ya? Muy bien. Entonces, prosigamos con el caso número 4. ¿Ya terminaste? Ah, ya, ok. Salud. A ver, en este caso número 4, el primer párrafo de este caso, ¿qué tema nos trae? ¿Qué tema de la norma de la NIC 16 nos trae? Con crédito con valor contable. ¿Ok? ¿Sí? Acá nos dicen que ha adquirido en enero de 2021 a un valor de 250.000 a ser cancelados en un lapso de 6 meses. Tengo la diferencia entre compra al crédito y compra al contado. ¿Qué me dice la norma? Medición inicial, tengo que considerar el valor contado. La diferencia con el valor crédito, ¿qué cosas son? Gastos por intereses. Entonces, para poder saber si estos 250.000 que me dice el caso son valor crédito o valor contado, ¿qué es lo que me tengo que preguntar acá? Si esos 250.000 yo voy a pagarlos hoy día o los voy a pagar después. ¿Qué me dice? Los voy a pagar en 6 meses, no los voy a pagar hoy día. Por tanto, es un valor al crédito, un valor futuro. ¿No es cierto? Muy bien. La segunda parte del caso, el segundo párrafo. ¿Qué tema nos trae de la NIC 16 que tengo que aplicar y sustentar? ¿Qué tema? ¿Perdón? El segundo párrafo del caso. ¿Cuál es la problemática que tengo que resolver acá? ¿La condición y ubicación?
Muy bien, así es, ¿no es cierto? Cálculo de la depreciación. ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza? Esa es la casuística que tengo que aplicar acá y sustentar en la norma. ¿Sí? Me dicen en este caso, en el segundo párrafo, que la máquina está lista para su uso ¿en qué mes? ¿Pero cuándo la comienzo a utilizar? En abril. ¿Cuándo inicia la depreciación? En marzo. ¿Por qué? Porque está lista para ser utilizada. ¿Sí? Y luego me informan que ha habido un mantenimiento y que la planta se ha detenido. ¿Detengo la depreciación en diciembre porque hay mantenimiento? No. La depreciación continúa. Y solamente la suspendo cuando doy de baja el activo. ¿Sí? Por tanto, ¿qué tengo que hallar acá? Los meses de depreciación. ¿Cuántos meses tengo que considerar en el año para depreciar este activo? 9 meses. ¿De cuándo a cuándo tengo que contar? Desde marzo hasta incluido diciembre. Hay 10 meses. ¿Sí? ¿Ok? Entonces pasamos a resolver el casito. Si a mí me piden susténtame la norma, ¿qué aspectos de la norma voy a sustentar en el caso que estamos resolviendo ahorita? Valor crédito, valor contado y la depreciación en cuanto al inicio de la depreciación y la suspensión de la depreciación. ¿Ok? No voy a poderme sustentar ad valorem, ni voy a sustentar fletes, ni voy a sustentar desmantelamiento porque no vienen al caso. ¿Ok? Entonces, tengo acá mi valor al crédito, ¿no es cierto? ¿De cuánto? 250.000. A una TEA del 11%, ¿no es cierto? ¿Cuántos meses de crédito? 6 meses. Por tanto, para poder traer a valor actual estos 25.000, esta TEA la tengo que convertir en una TEM. ¿Por qué? Porque son 6 meses. ¿Sí? Tengo una TEM 0.87%. Trayendo al valor actual, el valor actual o el valor contado sería igual a 237.289. Acuérdense que en las evaluaciones ustedes tienen que hacer los cálculos con todos los decimales. Solamente cuando van a dar la respuesta de la pregunta, ¿a cuánto asciende la medición inicial? La respuesta es el valor contado, entonces me dan el valor sin decimales y redondeado. ¿Ya? No pueden ingresar decimales a las respuestas del examen porque les va a marcar errado. ¿Ya? Respuesta inválida les va a marcar. Muy bien. Este es el valor inicial, la medición inicial de mi activo. ¿Y la depreciación? ¿Qué tengo que hacer entonces la depreciación? ¿Cuánto me sale la depreciación? Con lo que hemos conversado hace un momentito, ¿a cuánto asciende la depreciación del año? ¿Cuánto? Ya, su compañero dice 39.548. ¿Todos les sale el mismo importe? ¿Cómo se halla la depreciación? Esta es la medición inicial de tu activo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuántos años de vida tiene este activo? 5 años, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tengo que depreciarlo por el año 2021? ¿Cuánto? 10 meses tengo que depreciar por el año 2021. 235.289 entre 5 años me da depreciación de un año. Ese importe lo divido entre 12 y lo multiplico por 10. ¿Estamos? ¿Sí? Me sale el importe de 39.548. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos estamos bien? ¿Se entendió?
Chicos, en virtual, ¿se entendió? Sí, me dicen que sí. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Caso número 5, se los voy a dejar para que ustedes lo hagan en casa. Es sumamente sencillo, ¿sí? Tienen que ahí hacer solamente la medición inicial del activo y luego tienen que hacer la revaluación, que es muy mecánico. Ustedes ya saben cómo hacer el cálculo de la revaluación, ¿no? Y los asientos contables de revaluación. Lo hacen en su casa y lo vemos en la siguiente sesión. ¿Ya? ¿Estamos? El caso 6 también está facilito y más bien vamos a hacer el caso 7. El caso 7 lo vamos a resolver aquí en clase y el caso 6 también lo hacen en casa. ¿Por qué? Porque es el caso 7, pero más simple. Entonces vamos a hacer acá el caso 7, que es un poco más difícil. ¿Ya? No difícil, sino tiene más cositas, ¿ya? El caso 6 es más simple. Es como una introducción para el caso 7. Entonces acá hacemos el caso 7 y en casa resuelven el 6. ¿Ya? Entonces vamos todos con el caso 7, por favor. ¿Ya? ¿Todos leímos el casito? Está cortito. ¿Sí? Primer párrafo. ¿Qué tema tengo que resolver acá? ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es el concepto de la norma que me trae ese caso? Primer párrafito. ¿Perdón? Ya, muy bien. Compra al crédito versus compra al contado. ¿No? Acá está más facilito. Me dan ya los cálculos. ¿Qué importe tengo que tomar acá? ¿100.000 o 109.000? 100.000, que es el valor contado. ¿Cierto? Estamos, ya. La segunda partecita de este casito. Ya, muy bien. Me traen el tema de componente significativo, ¿sí? Tengo un gran activo que se divide en dos partes, en dos componentes significativos. Uno que representa el 30%, ¿no es cierto? Y el otro que representa el 70%. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. ¿Qué otro tema me traen acá? Se realiza un cambio de motor. Si cambio algo, ¿qué cosa quiere decir? Que el anterior lo saco, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con ese anterior? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darlo de baja, porque lo estoy reemplazando. El viejito lo tengo que reemplazar por el nuevo. Ya. Adicionalmente, ¿qué otro tema tengo acá en el nuevo? Tengo servicios de instalación, ¿no es cierto?
Y los servicios de instalación del nuevo motor que voy a poner son, ¿qué cosa? Es un costo porque es una actividad requerida para que el activo esté en la condición prevista para su uso. Si no lo instalo, ¿cómo lo voy a usar? ¿Estamos? ¿Ya? Tengo que instalarlo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, miren cuántos temas, tenemos 4 temas, ¿no es cierto? Tenemos acá valor contado, valor crédito, tenemos componente significativo, tenemos que dar de baja un activo y tenemos el tema también de el incremento de la medición inicial por los servicios de instalación. ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces ya tenemos la medición inicial de mi activo que es de 100.000. ¿Cuánto es el valor del motor? El primer componente. ¿A cuánto asciende el valor del motor? 30.000. Es decir, el 30% del valor total de 100.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿A cuánto asciende el valor del resto del camión? 70.000. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es el 70% del valor total de 100.000. ¿Qué más me dicen? Me dicen que el motor tiene una vida útil, 5 años, vida útil, y el resto del camión es de 10 años. ¿Qué me dice la norma? Que tengo que respetar la vida útil de cada uno de los componentes. Por tanto, voy a depreciar 30.000 en 5 años y 70.000 en 10 años. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto asciende la depreciación del año? ¿A cuánto asciende la depreciación del año? ¿A cuánto asciende la depreciación del motor? 6.000. 7.000. Este es del resto del camión. Es decir, mi depreciación anual asciende a... La depreciación del año asciende a 13.000. ¿No es cierto? Ya. Luego, el quinto año, la pregunta del caso te dice, en el quinto año, reemplazo, te dice, ¿no? Reemplazo el motor por uno nuevo, ¿no es cierto? Ya. En el quinto año, ¿qué sucede? En el quinto año hay un reemplazo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que tengo que dar de baja el activo que voy a reemplazar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿A cuánto asciende la depreciación del motor al final del quinto año? 30.000. ¿Sí? 30.000, muy bien. Entonces, reverso, ¿qué cosa? La depreciación acumulada por 30.000, ¿no es cierto? Contra mi activo de 30.000. ¿Ya? No vamos a poder terminar el ejercicio, lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a terminarlo. Pero ustedes lo pueden ir terminando en su casa. Y luego tienen que hacer la adición del nuevo motor. ¿Por qué importe adicionarían el nuevo motor? ¿A cuánto asciende la adición del nuevo motor? Así es. La compra del motor en sí, 40.000, más el valor adicional de la instalación, 2.000. ¿Sí? Lo vamos a terminar en la siguiente clase, pero ustedes vayan avanzándolo, ¿ya? Entonces nos vamos preparando, por favor, para nuestro control de lectura, que comienza a las 12:45. ¿Ya? ¿Ok? 12:45 comienza nuestro control de lectura. Nos vamos preparando, por favor.
¿Ya está? ¿Ya lo pueden ver? ¿Sí? ¿No lo pueden ver? Chicos, ¿alguien me contesta? ¿Lo pueden ver? ¿Sí está? En la semana que corresponde, según el cronograma de actividades. Sí. Yo voy desconectándome.